Hoy tenemos que hablar de un tema con el que ayer cerramos el programa, teniendo supuestamente claro que la doctora Espinosa no había sido inhabilitada por el Congreso, no se habían alcanzado los votos. Sin embargo, un par de horas después, la situación cambió en absoluto. Para eso, hoy tenemos al doctor Rodolfo Pérez, quien es su abogado, y vamos a estar con él en breves instantes. Pero primero tengo que darles una publicidad. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.p. Y ahora sí, doctor Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Seguida esta maratón de programas en la mañana, pero hay mucho que hablar porque nos hemos quedado completamente incrédulos con lo que ha sucedido. Claro, lo que ha pasado es histórico, porque es la primera vez que una fiscal de la nación, constitucionalmente elegida y además ratificada judicialmente, porque ella tenía un mandato judicial que la reponía en el cargo, que no se cumplió por un conjunto de presiones políticas, esta fiscal de la nación ha sido por primera vez en el mundo, no solamente en el Perú, en el mundo. Esto es algo que va a ser estudiado en las facultades de Derecho por lo absurdo, ha sido inhabilitada por hechos inventados y en un proceso completamente arbitrario y movido por una lógica política de impunidad terrible. Esto ha sido acreditado en la defensa técnica el día de ayer, que se ha viralizado. Además, se ha mostrado el conflicto de interés de los congresistas, de varios congresistas que tienen denuncias y carpetas fiscales que no debieron de haber votado y que lo han hecho, viciando el proceso, viciándolo, y esto lo vamos a cuestionar con un proceso de amparo. Pero además de todo ello, yo sí quiero llamar la atención sobre que se haya hecho la reconsideración de esta manera. Increíble. Porque a pesar de toda la presión política, de toda la maquinaria, de que llevaron a la doctora a comparecer al Pleno por un reglamento que ella nunca aprobó, señalando que hubo una Junta de Fiscales Supremos que nunca ocurrió, y siendo este reglamento tan cuestionado hoy vigente, por decisión del propio fiscal de la Nación interino Tomás Aladino Gálvez, es decir, por nada, habiéndole hecho a comparecer por nada, no llegaron a los votos. No llegaron a los votos. Además, que hicieron la votación, la hicieron larguísima para poder llegar a los votos. Duró como 10 minutos la votación y no llegaron. ¿Qué se hace? Se presenta una reconsideración y 2 horas después, el presidente del Congreso, inmediatamente la agenda en el Pleno. Correcto. El presidente del Congreso era el autor de la denuncia. Y él, además de agendarla en el Pleno, que es el señor Rospigliosi, él se pone al frente de la sesión y prioriza. Y obviamente al ponerse el presidente del Congreso, que es quien decide el presupuesto, quien decide la agenda de los proyectos de ley, quien decide si son sancionados o no los congresistas, está haciendo un acto de poder. Claro. Por eso se habla de que este es un juicio político. Pero el juicio político tiene que tener garantías de debido proceso. Y una de las garantías del debido proceso es la imparcialidad. La congresista Echaíz, cuando este proceso empezó en la comisión permanente, que es la etapa previa, le dijo al señor Rospigliosi, tú tienes que abstenerte porque tú eres el autor de la denuncia. Y el señor Rospigliosi se retiró y ya no presidió la comisión permanente y tampoco presidió la sesión de la mañana. No estuvo en la votación. No estuvo. Y no estuvo presente, está en su oficina. Y tú puedes ver que cuando se da esa votación, Rospigliosi sale así, con una cara desencajado, terriblemente desencajado, pero hace como que la seña, esto se va a ver después, se va a ver después. Tranquilos, que claro, ahí hay 3 ejes que son súper importantes. Se va a ver después, y ahí es que aparecen 5 congresistas de la nada. Que no habían votado. Además que aparecen 5 congresistas en una sesión que era súper importante porque ya convocada con una semana de anticipación y que era de público conocimiento que se está haciendo. Y 3 congresistas que habían votado en abstención y cambian su voto. Congresistas además, congresista Balcázar, congresista Alcarraz y la congresista Ugarte, que tienen carpetas fiscales. Graves. Graves denuncias fiscales. Entonces, ¿qué creo yo? Que ellos los han presionado. Ahí hay cosas. A los que han cambiado su voto los han presionado. Yo creo que a todos los han presionado, a los que los han obligado a asistir o les han ofrecido cosas
Y a los tres concretamente los han presionado, sin ninguna manera, los han amedrentado. No, Sí. no hay manera de que tú 2 horas después cambies tu voto la nada. de abstención a favor, Claro. por favor. Son 3 ejes principales, solo para resumir brevemente y que quede claro, ¿no? Para la audiencia, que a veces estos temas resultan muy enredados, pero en realidad es fácil desglosarlos y no permitir que desde el Congreso nos engañen. Número 1, la denuncia se basa en un supuesto documento, ¿sí? Para eso tendría que haber un papel, en teoría, firmado por la doctora Delia Espinosa, porque De le acuerdo. dicen, usted ha violado la Constitución al impedir que se cumpla desde el Ministerio Público un reglamento autorizado por el Congreso que le daba a la policía facultades para investigar. Ese supuesto documento no tiene la firma de la doctora Delia Espinosa. Partiendo de ahí, entonces, la base de la acusación es aire. Así es. Y eso lo dije yo expresamente, se lo dije al congresista Montoya que estaba ahí leyendo su papel y creo que no sé si el congresista no entiende lo que lee, no sabe lo que lee. O repite, paporreta. O simplemente tiene la consigna o sinceramente es un completo ignorante, ¿no? Que no sé cómo ha llegado a ser almirante con esa capacidad intelectual nula, ¿no? Porque lo que él ha agarrado y ha sostenido es que efectivamente era el reglamento, ¿no? Pero luego él mismo señala, ha salido a declarar a los medios de que, bueno, si ese reglamento ¿No está firmado? no está firmado, eso ya no interesa. Claro. Y que ha habido una Junta de Fiscales Supremos, pero se ha probado que no ha habido Junta de Fiscales Supremos donde se ha aprobado ese reglamento. Bueno, Insiste. eso ya no interesa. Entonces, básicamente es porque sí. Y porque me da la gana. Y porque me da la gana, bueno, sí. Ya, eso ya, Así contra es. eso, siendo yo abogado, yo no puedo contestar, porque eso ya es una declaración de fuerza Claro. propia de una dictadura. Eso es un argumento autoritario. Lo hago porque sí, porque me da la gana. Que quiero y puedo. Porque quiero y puedo. Entonces, yo como abogado, ya bueno, si ya te presento el documento, que no está la firma de ella, te presento el informe de la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos que dice ninguno de los fiscales supremos hemos conocido esto, ya te presento todos los argumentos jurídicos, pero no entiendes y lo quieres hacer como se te da la gana, nuevamente, eso es una medida de fuerza, Claro. eso es arbitrario, Es eso de- no es jurídico. Es de Eso un Congreso dictatorial. Eso es propio de una dictadura. Tanto en lo que él dice, en sus argumentos, no puedo decir que son argumentos, en sus palabras, como en sus decisiones. Por supuesto. Y eso me lleva al segundo punto brevemente, que es la instrumentalización de un órgano del Estado. Porque está perfecto si, por ejemplo, aquí estamos jugando al amigo secreto y yo decido que no me gustó la persona que me tocó en el papel y entonces obligo a todos a jugar de nuevo para cambiar. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una entidad privada donde yo puedo hacer lo que me plazca, pero estamos hablando del Congreso de la República, donde no puede ser que se decida arbitrariamente lo que un grupo de congresistas quieren hacer para forzar decisiones. Desde el punto de vista de que el documento no existe y se les ha dicho su denuncia no tiene base alguna, y desde el segundo punto de vista, que es no me gustó la votación, votemos de nuevo. Claro. O sea, eso no se puede. Claro, existe la vía de la reconsideración de Y la dirigida votación. la sesión por una persona que tiene un conflicto de interés Eso. inmenso, que es el señor Rospigliosi, El que es el señor autor de la Rospigliosi denuncia. debía haberse abstenido de estar involucrado, pero no lo hizo porque salirse de la sala no es suficiente para volver y decir apuren para votar la reconsideración. Él ha sido fiscal, juez Y parte. y verdugo. Claro, todo a la vez. Y es Y además operador político de este desastre. Por eso no tengo ningún problema en decirle que él es el Montesinos del Congreso. Él es el que hace el trabajo sucio y finalmente de generar estas arbitrariedades. Él está haciendo un trabajo sucio para o sacar leyes, pues, estas famosas leyes pro crimen y otro tipo de arbitrariedades, y estas decisiones que son absolutamente inconstitucionales e ilegales. ilegales, esa es la palabra, O son sea, ilegales. Y evidentemente, siendo nuevamente presidente del Congreso, ¿qué cosa les ofrecerá a los congresistas? Sin ninguna duda. Eso. Y él tiene que responder al país. A mí me parece que él está pasando desapercibido en esta Pasa situación. piola.
Claro. Antes de, sabemos que tiene una agenda ocupada, Sí. doctora, pero antes de que se vaya, quisiera que veamos rápidamente el cuadro de cómo fueron los cambios. Porque a tres de estos congresistas, que son los que finalmente terminaron cambiando su voto, Claro. usted los mencionó en su discurso. El doctor ayer se presentó ante el Congreso como defensa de Delia Espinosa y habló directamente de la congresista Kira Alcaraz, de Katy Ugarte y de José Balcazar, que son tres congresistas que tienen carpetas fiscales, denuncias Claro. fiscales. Lo que se dijo ahí es que los congresistas que están investigados tienen un conflicto de interés y que por lo tanto no deberían de votar y que pensaran muy bien lo que ellos Iban a hacer, hicieran. claro. Uno creería que a veces los congresistas no entienden, ¿no? Pero definitivamente parece que algunos, pocos, sí lo entendieron. Y por eso ellos se abstuvieron. Entonces, ese argumento de la defensa sí tuvo éxito en un primer momento. Pero luego, ¿Con quién sabe qué presión? ¿qué presión habrá pasado para que aparezcan esas 5 personas, como bien dice, refuerzos que ingresaron en el segundo tiempo, y esos 3 que sin ninguna explicación ni argumento adicional, porque no es que hubo más debate, se presentaron Nada. nuevos hechos, nada. No Nada. cambió nada. No cambió nada respecto del... Sin nada, cambian su voto. De abstención, que era algo válido. O sea, la abstención normalmente es un voto que no se debería dar en el Congreso. Pero si yo tengo un conflicto de interés, me parece que la abstención es un voto válido en un parlamento. Claro. Entonces, si yo tengo ese conflicto de interés con Delia Espinosa, no soy imparcial. Por lo tanto, no debo de votar. Entonces, eso lo han torcido para finalmente imponer esta decisión Claro. arbitraria. Qué coincidencia, justo los votitos que necesitaban. Justo lo que les faltaba es como han llegado. Por eso digo, esas Un descaro me parece que absoluto. son prácticas absolutamente montesinistas e inmorales. Más allá de la parte estrictamente legal, que vamos a continuar haciendo la defensa de la doctora y vamos a interponer una acción de amparo con todo el sustento constitucional, porque acá hay sustento del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que este tipo de juicios políticos tienen que cumplir una serie de garantías y reglas del debido proceso. Y acá han sido completamente desbaratados. Eso ha sido completamente desbaratado. Entonces, un amparo lo vamos a ganar. Pero obviamente, ¿quién la repara a la doctora en todos estos meses o probablemente un año que va a perder su cargo? Claro. El cargo por el cual ella ha luchado toda su vida. Ella tiene 29 años de carrera fiscal. Imagínate 29 años trabajar en una institución que ha sido tu vida. Llegas al máximo nivel posible y luego viene Montoya y Rospigliosi, te inventan cosas y te destruyen tu carrera. Sí, claro. ¿Y quién va a pagar por eso? Yo he sido muy claro con la doctora de que si llegamos a la instancia internacional, nosotros no vamos a pedir reparación civil al Estado. Por eso la doctora ha dicho que los va a denunciar penalmente. Y en la denuncia penal, la reparación civil va a salir de los congresistas. Ojalá. Vamos a pedir que la reparación civil a la doctora, de todo el daño que le van a causar durante estos meses y un año, salga del bolsillo de los congresistas, porque esto ya se acabó. Este tipo de abuso se acabó. No puede ser que el Estado, como Estado peruano, responda lo que son básicamente caprichos, intereses y arbitrariedades de un conjunto de personas individualizadas que tienen una agenda política particular contra la doctora Delia Espinosa. Claro, y que por supuesto utilizan de la nuestra, señoras y señores, nuestros recursos para hacer lo que se le da la bendita gana. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas Qué bueno gracias. escuchar que van a apelar, porque evidentemente esto no puede quedar así. Claro, se va a Creo- cuestionar en la vía judicial. Sí, creo lamentablemente que ellos saben que esto no va a buen puerto, lo que están ganando es tiempo. Todo el tiempo que puedan mantener a Tomás Gálvez como fiscal de la Nación para hacer lo que viene haciendo, que es cerrar expedientes, cerrar expedientes, cerrar Y expedientes. cuidado con lo que esto implica de cara a las próximas elecciones. ¿En qué condiciones se van a hacer las próximas elecciones en el Perú si todas las instituciones se está concentrando el poder alineado a los grupos políticos del Congreso? Hay que llamar la atención sobre ese tema. Hay mucha ciudadanía que cree que estas son medidas concretas contra personas individuales. Cuando tú destruyes a una institución y la sometes a un poder político, ese es el camino de las dictaduras. Y las dictaduras siempre quieren eternizarse.
Ellos son repudiados completamente por el pueblo. Por eso yo se los he dicho. Espérense a las elecciones para lo que les va a pasar, porque el poder es efímero. Pero la pretensión de ellos, sin ninguna duda, es concentrar el poder y quedarse. Así que mucho cuidado. Cuidado con ello. Recordar, ciudadanía, recordar de cómo están tomando todas las instituciones. Ha sido Rodolfo Pérez, abogado de la doctora Delia Espinosa. Nosotros vamos a una breve pausa, pero ya regresamos.